Reiniciamos este Congreso de Literatura, Palabras que vuelan, emociones que perduran, con una mesa redonda, cuyo tema es las emociones y la literatura, a cargo de los laureados escritores peruanos Fernando Ampuero, reconocido periodista, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido subdirector de la revista Caretas y director de Jaque y Somos. También se ha desempeñado como editor general de Canal N y como director de los programas televisivos Documento y 1+1 en ATV. Asimismo, fue director del suplemento cultural El Dominical del diario El Comercio. Inició su carrera literaria en 1972. Ha publicado novelas, ensayos y poemarios. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Figura en importantes antologías nacionales e internacionales. También está en la mesa el escritor Alonso Cueto, licenciado en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha realizado un doctorado en la Universidad de Austin, Texas. Es autor de varias novelas, cuentos y ensayos. Ha obtenido varias distinciones por su labor literaria, entre ellas el premio Anne Sagers por el conjunto de su obra, Alemania 2005, la medalla Inca Garcilaso de la Vega del Instituto Nacional de Cultura del Cusco y el premio Herralde, España 2005. Desde el 2009 es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. También nos acompaña el escritor Iván Tais. Él es cuentista, novelista y profesor universitario. Actualmente se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde él fundó el taller de narrativa junto con Alonso Cueto. En el año 2007 fue elegido por el AI Festival como uno de los 39 mejores escritores latinoamericanos. Ha conducido cursos de creación literaria en diversos países. Asimismo, ha dado conferencias en temas de creación literaria y de uso de las redes sociales en la literatura en diversos países de los diferentes continentes. Ganó el premio Príncipe Claus el año 2000 por su contribución cultural. Asimismo, fue primer finalista en el premio Herralde de la novela 2008. Actuará de moderadora Ana Loli. Ella estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con un diplomado en gestión cultural por la misma universidad y una maestría en literatura infantil y juvenil y animación a la lectura en la Universidad Católica Sede Sapiens. Como editora tiene experiencia en la publicación de textos escolares y el cuidado de ediciones de enciclopedias y libros de interés general. Actualmente se desempeña como editora de libros infantiles y juveniles en Santillana. Con ustedes, los miembros de la mesa redonda. Muchas gracias. Continuando con las actividades de este congreso, los invitamos a compartir algunas reflexiones en torno al tema las emociones y la literatura. Es para mí un placer estar al lado de tres escritores y amigos con los que he tenido el gusto de trabajar publicando libros juveniles. Nos acompañan en la mesa y por estricto orden alfabético, ya que todos pertenecemos a la misma generación, los destacados escritores Fernando Ampuero, Alonso Cueto e Iván Tais. La dinámica de esta charla será la siguiente. Después de la exposición de cada uno de los escritores, van a responder algunas preguntas que ustedes puedan hacer. Para esto les pido que las escriban en un papel y me las hagan llegar con las personas que las preguntas. Se las entregan a las señoritas, a los señores que van a estar por los pasillos y me las hacen llegar. Gracias. Y le cedo la palabra a Fernando Ampuero, letra A. Gracias. Buenas noches. Bueno,
Con esta me siento un cantante de rock. Es diferente. En fin, lo que le decía es que voy a hablar sobre este tema desde mi punto de vista de escritor y desde los avatares que yo he llevado para finalmente ocupar este lugar en esta mesa. Sabemos que en las especies animales, incluida la humana, las emociones son respuestas globales del organismo. Tienen su origen biológico en el sistema límbico del cerebro, en la amígdala cerebral, y para expresarse utilizan el vehículo de los sentimientos. El miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, la ternura, el asombro, la atracción, la aceptación, la repulsión y muchos otros sentimientos nacen como reacciones instintivas. Y solo una de ellas, la risa, parece la única emoción típicamente humana. Ningún animal ríe, el hombre sí. A excepción del hombre, según la ciencia, ningún animal tampoco piensa, aunque yo no me creo esto, ni tampoco todos los autores de cuentos para niños, porque andan hablando los perros, los delfines, las gaviotas. Si el animal aprende de las buenas o malas experiencias, eso quizás sea algún tipo de pensamiento, no una simple memoria sensorial. Los hombres igualmente aprendemos, pero al parecer con más dificultades. Aprendemos mal en realidad. Las sociedades modernas siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Solo nos tecnificamos más, no nos civilizamos. Y por eso quizá escribimos historias de nuestro paso por el mundo. Escribimos para descubrir que en tales historias el privilegio de esgrimir un pensamiento estructurado y un afilado sentido del humor nos sirve de poco. Somos tan o más brutales que cualquier bestia salvaje. Esta es para mí la premisa fundamental para empezar a entender al hombre y sus emociones. Más que los ideales y las buenas intenciones, hay particularidades en nosotros que son más esclarecedoras y trascendentes. Las dudas, el escepticismo, la ira y el pesimismo. Y de ellas suelen desprenderse gran parte de las historias. Muchas de las historias en realidad son preguntas que nos hacemos: ¿por qué después de 50.000 años, 100.000 años de evolución seguimos siendo tan bestias, ¿no? ¿Ah? Y esto es lo que queremos aclarar muchas veces a través de nuestras historias. Por eso, pues, a los escritores nos basta decir que las emociones son los ingredientes naturales de la literatura, ¿no? Sea de ficción o no ficción, de realidad o de ficción. Y también, claro, las ideas, el intento generalmente inútil de razonar sobre los sentimientos. Con las emociones, los escritores componemos tramas y argumentos que son el meollo de todas las historias. Y estas tramas y argumentos que a su vez propician emociones, solo las podemos organizar a través de palabras e imágenes, ya sea en cuentos, novelas, cine, teatro, cómics, canción de gesta o cualquier otro género narrativo. Y aquí surge entonces una pregunta: ¿qué nos genera emociones? La respuesta obvia: la vida, o si se quiere, toda suerte de estímulos y circunstancias que nos proporciona la vida. Por ejemplo, y es el ejemplo más importante porque figura en casi todos los libros, las vicisitudes del amor, o los avatares de la guerra, la indignación ante la injusticia, la cólera o la desazón por el abandono, la frustración, la rivalidad, la ambición y decenas de esa clase de situaciones tan humanas. Tanto en la realidad como en la ficción, dichas emociones están ligadas por igual a un conflicto. Y si bien hay asimismo emociones en la felicidad, estas nunca llegan a ser tan motivadoras como para escribir sobre ellas. La felicidad, el trance de plenitud, es el final de muchas historias, sobre todo de las historias rosas, de las historias románticas, en la que el narrador detiene su relato, pues ya no tiene nada que contar. Se casaron y fueron felices. Chao, se acabó el cuento. El cuerpo central de las emociones cómicas o dramáticas dependen más de la infelicidad y la insatisfacción, es decir, del conflicto.
Y las fuentes principales de conflicto son, por lo general, las transgresiones éticas. Esto ya yo lo he dicho varias veces en reuniones, en conferencias, y no me canso de decirlo, porque en realidad es muy sintético. Yo creo que los escritores deben tener siempre presente los 10 mandamientos bíblicos y deben conseguir que sus personajes violen, infrinjan estos 10 mandamientos. Porque solamente de esa manera tendremos un conflicto. En una historia, cuando alguien miente, alguien roba, alguien mata, alguien desea a la mujer del prójimo, vamos a encontrar un conflicto. Porque, bueno, para empezar, esa mujer tiene ese prójimo con dolor de cabeza, ¿no? Hace 2000 años que estamos deseando a la mujer del prójimo y no nos cansamos de ver la historia del deseo de la mujer del prójimo. Hay una cosa rara aquí. Pero todo se reduce a estos mandamientos y a las infinitas variaciones sobre este tema, ¿no? Es un esquema elemental, pero realmente funciona así, ¿no? Piensen ustedes en todas las películas y obras de teatro que han visto. Siempre hay en todas las telenovelas, siempre es lo mismo. Las telenovelas son más exageradas, por supuesto, porque ya el conflicto lo llevan a nivel de materia tóxica, ¿no? Pero en fin. Ahora bien, estas historias de conflictos hay que tratar de contarlas bien. Y ese ya es otra etapa del proceso, ¿no? ¿Cómo contarlas? Para mí la lección más importante me la dio un libro que leí a los 10 años, entre los 10 y los 14, porque lo releía, se tituló Las 1001 noches. Es un libro anónimo, con historias fantásticas. Aparentemente el original era muy sencillo porque eran historias que las contaban los juglares en los mercados. Cuando los autores occidentales la tradujeron a lenguas de Occidente, al francés, al inglés, la enriquecieron, la hicieron más literaria, ¿no? Pero sin perder el brío que tenían estas historias. Y para mí es importante la princesa Sherezada, que como ustedes saben es una mujer que se casa con el sultán, después de que el sultán se ha casado con un montón de mujeres a quienes ha decapitado. O sea, ya llega la noche de bodas y a la mañana siguiente las decapita. ¿Por qué? Porque tuvo una mujer anterior que le puso cuernos, ¿no? Entonces no quiere sentir más este drama de tener cuernos, ¿eh? Y decidió que sí se casa, pero a la mañana siguiente le corta el cuello, ¿eh? Y empezamos con una nueva princesa. Esta princesa Sherezada asume un estratagema. El estratagema es contarle una historia interesante al sultán, ¿no? Después me imagino de las lides amorosas a las que se habrá entregado, ¿eh? Le cuenta pues una historia interesante, pero la historia no concluye al amanecer. Faltan unos 2 o 3 capítulos. Entonces el sultán, que está muy intrigado con la historia que le han contado, dice, bueno, está bien, a la mañana siguiente me la terminas, a la noche siguiente me la terminas, y en efecto se la termina, ¿no? Nuevamente también se entregarán a las lides amorosas, porque todo debe estar muy bien combinado, y empieza otra historia, que nuevamente no concluye al amanecer, y así pasan pues 1001 noches. Bueno, esta cuentista maravillosa que era Sherezada contaba las historias, ¿no? Con la sensación de que en cualquier momento le iban a cortar el cuello. Si no era interesante, atractiva, clara y directa, si no pescaba al lector, digamos, o al oyente, en este caso de la nariz, y lo llevaba hasta el final, ¿no? Haciendo pues que el corazón, como decía Stendhal, el corazón, una novela debe ser la caja del violín, y el arco que le arranca la melodía debe ser el corazón del lector, ¿no? Pues nada, al cabo de 1001 noches el sultán, por supuesto, descubrió de que era una mujer extraordinaria y que no valía la pena cortarle el cuello, ¿no? Porque además era muy inteligente y entretenida. Pero en fin, yo creo que todo escritor debe escribir un texto con esta sensación, que si yo no estoy siendo lo suficiente ameno y directo, ¿no? Me van a cortar el cuello.
¿Ah? ¿Y cómo te corta el cuello un lector? Te cierra el libro, pasa a otra cosa, prende la televisión, se acabó, este está muy pesado. ¿Ah? Es así de sencillo. Bueno, ahora, pasemos a otro aspecto. Personalmente, yo tuve la suerte de escuchar historias desde niño, tanto en mi casa como en el colegio, una cosa increíble, en el colegio y en las casas de mis tías cuando caíamos de visita, ¿no? Estas han sido para mí las tres principales influencias de mi formación en el tránsito de la niñez a la adolescencia. Mi abuelo era un señor, yo vivía en una casa de campo, en las afueras de la ciudad, me recibía a las 7 de la noche y me contaba siempre historias en el porche de la casa, ¿no? La verdad creó un hábito en mí a escuchar estas historias. Terminaba de hacer los deberes y me ponía a escuchar las historias de mosqueteros, piratas, en fin, todas las cosas que se leían en los años 50, ¿no? Que era la década de mi infancia y principios de los 60. Y bueno, pero hubo un día en que me interrumpió el relato y me dijo, mira, si quieres saber cómo continúa esta historia, anda a la biblioteca, hay un libro con un papelito a la mitad, lo lees de ahí hacia adelante y la terminas. Yo ya conocía la situación, conocía el diseño impecable de cada uno de los personajes que había hecho el abuelo, el suspenso, en fin, toda la trama, y eso hice, agarré el libro, lo continué, y así empecé a leer. Ese truco lo repitió varias veces y empecé a leer, pero digamos que empecé de una manera libresca, porque ya de alguna manera estaba inducido por una historia oral, pero que pasaba a convertirse en una historia libresca. Las otras influencias quizá más importantes fueron la de mis profesores. Tenía unos profesores un poquito exaltados que para contar la historia del Perú o la historia universal hacían unas representaciones histriónicas impresionantes, ¿no? Napoleón y qué sé yo, iban contando todo y uno sentía los ejércitos, era un peripatético de esos que no hablan sentados en un escritorio, sino que se andan paseando por todos lados y transmitía mucha emoción. Entonces, si te cuentan los episodios de la historia universal o de la historia nacional como quien te cuenta una película de suspenso, pues te vas a interesar. No va a ser ese rollo pesadísimo de solamente escuchar fechas. Claro, nos dictaba la fecha, ¿no? Esto ocurrió acá, esta era la circunstancia, no, pero después entraba de frente al relato y todo el mundo se acordaba de estas historias, como se acuerda uno de ver una película que lo ha impresionado, ¿no? La otra influencia notable fue la de mis tías, cuando caíamos de visita a casa de mis tías con mi madre, que eran unas viejas rajonas impresionantes, ¿no? Rajaban de todo el mundo, muy puritanas, muy cocufatas. Una de mis tías, me acuerdo que tenía un cuadro de la maja desnuda ahí en la sala, pero era tan cucufata que le había puesto un velo. Bueno, y es decir, ¿de qué no hablaban? Hablaban de todo, ¿no? Lo único que perdonaba, había una tía, la tía Sarita, criticaba a todo el mundo, pero me llamó la atención una vez que una señora, hablaban de una señora joven de unos 36 años que había abandonado al marido y a los hijos por irse con un amante. Las otras tías estaban horrorizadas frente a esto, lo cual era, claro, ¿cómo va a abandonar al marido? Pero mi tía Sarita, que murió soltera a los 90 años, no opinaba. Yo me llamó mucho la atención. Le digo, tía, ¿qué? ¿Pero qué opina? Y es que tenía una idea diferente del amor. Decía, pobrecita, decía. ¿Qué le habrá pasado? Pues se ha enamorado. Se ha enamorado. Pero entonces me dice, ¿y eso qué significa? Significa que si el amor te llega, es como si fueras abducido por una cápsula espacial, ¿no? Ya no estás en capacidad de discernir o tomar decisiones sensatas, ¿no? Dice, pobrecita, se ha enamorado. Pero lo decía con una cierta envidia, ¿cómo no me pasa a mí esto, ¿no? ¿Cómo no viene esa cápsula espacial y me abduce? Pero en fin. Bueno, para hacerla corta, porque ya estoy llegando a mi tiempo, quiero señalar que, bueno, la suma de estas influencias, de alguna manera, fueron esenciales para mi trabajo de escritor. Después hubo que elegir una tradición literaria, hubo que ver en qué tradición me sentía más afinidades, qué tipo de escritor quería ser. Y bueno, como sé que muchos de los que están aquí presentes son profesores o estudiantes de literatura, voy a tocar, para terminar, un asunto que creo que es fundamental,
que es preocupante y que muchos le estarán dando vueltas ya, es cómo fomentar la lectura en la gente joven, en los adolescentes, en los niños, los adolescentes más. No es fácil. Atrapar a un lector es más difícil que atrapar a un conejo, decía García Márquez. ¿Ah? Y es que hay que llevarlo desde la primera línea, ¿no? Hay que cuajar una buena primera línea, un buen primer párrafo que te agarre y te conecte y te arrastre hasta el final, ¿no? Yo, no sé si a alguno le va a molestar lo que voy a decir, yo lo que creo, y hemos estado hablando con Ana Loli el otro día que nos tomamos un café en la librería El Virrey, que a los jóvenes hay que darles historias atrayentes, seductoras, no plomazos, ¿no? Historias que ellos puedan leer y donde pueda funcionar su principio de identidad y donde puedan más o menos galopar, hacer galopar el corazón. Si le presentas, por ejemplo, una novela como María de Jorge Isaacs, van a morir, van a agonizar en una hilera de bostezos tremenda, ¿no? Porque María pues ya está muy anticuada, es una novela romántica insoportable. Eso no quiere decir que no haya sido importante. Ha sido importante, ¿no? Y se la mencionará, basta con que lean un par de páginas y digan, bueno, vean ustedes el estilo cargado, barroco, ¿ah? Excesivo, vean ustedes, qué sé yo, la concepción literaria de este autor y, en fin, cómo se enamoraba a la gente de una manera tan tortuosa a fines del siglo XIX. ¿Ah? Ahora también somos tortuosos, pero de otra manera, más modernos, ¿no? Bueno, elegir libros que sean atractivos para un chico de 14 o 15 años. Yo tengo, por acá, por ejemplo, hice una lista, en realidad empecé a hacer una lista enorme, pero hice una lista de obras que me parecen seductoras. Por ejemplo, El cazador en el centeno, de Salinger. Me parece que es un libro que cuando lo lees a los 15 años es un shock, es tremendo, y es muy atractivo. La metamorfosis de Kafka, que son libros cortos, pero son maravillosos. El extranjero, de Albert Camus. Quizás un libro un poco más difícil, más denso, pero está escrito en un lenguaje muy sencillo y va a interesar a un muchacho de 14 o 15 años que se está haciendo muchas preguntas sobre el mundo, sobre la vida, sobre qué diablos hacemos en este planeta. ¿No? El túnel de Sábato. Yo no he encontrado chicos de 14, 15 hasta los 18, 20 años que no hayan quedado totalmente fulminados con una novelita corta que el Graham Greene y Camus celebraron, El túnel. Bueno, Demian, de Hermann Hesse, en fin. Y cuentos, pues cuentos y relatos breves como los de Abraham Valdelomar o de Julio Ramón Ribeiro. Las otras preguntas que nos hacemos es, ¿cuántos tiempo leen los niños hoy? ¿Leen más que antes o leen menos? Yo creo que leen más que antes. Se pasan 5 o 6 horas leyendo más que lo que leía un chico de los años 50. 5 o 6 horas ante la pantalla, leyendo y a veces escribiendo. ¿Ah? Ahora, leen tonterías, el 80% de lo que leen son tonterías, ¿no? ¿Ah? Pero leen y escriben, a veces con jerga, neologismos y cosas. Pero claro, va uno creciendo y evolucionando, y después se va interesando en otras cosas más sustanciosas, ¿no? ¿Ah? Entonces yo creo que sí, estamos en el gateo todavía de lo que son la era electrónica, y creo que sí va a ser, soy optimista, tengo esperanza de que esto vaya a funcionar mejor y que con el tiempo los jóvenes y niños puedan leer más y mejor. Y bueno, estamos en esa etapa pues de cambio de civilización, de transición. El libro, que es un invento maravilloso, que como decía el poeta Quevedo, sirve no solamente para entretenernos, ilustrarnos, sino también para conversar con los difuntos. Pues el libro está pasando por este tránsito tremendo que ya conocíamos. Bueno, yo no lo conocía, pero lo sabíamos por los libros de historia. Se pasó en algún momento del pergamino a la imprenta, y ahora de la imprenta al libro electrónico. Creo, sin embargo, que el libro electrónico no va a desplazar al libro impreso en papel. Creo, y lo creo porque uno a veces quiere poseer y tener un libro bonito en la web. Creo que va a convivir el libro electrónico con el libro impreso en papel, que de una u otra manera hacen que este invento maravilloso que es el libro perdure. Y nada, creo que estamos con el tiempo
Lo único que propongo es a ver, ¿qué propongo? No me acuerdo. Es que hay que ser pues más creativos, ¿no? Para que tanto escritores y educadores continúen siendo, haciendo, como preparando pues estos artefactos seductores, ilustrativos y peligrosos, ¿ah? Que es el libro. Pero esto ya lo hablaremos a la hora de las preguntas. Paso para ti. Bueno, muchas gracias a la editorial Santillana y a todos ustedes por la ocasión de estar aquí. Estaba escuchando a Fernando, que es un gran contador de historias, con un enorme placer. En realidad, crear emociones es muy difícil para un escritor. Y en cierto modo el lector al que se enfrenta un escritor es alguien parecido al alumno al que se enfrenta un profesor. Uno tiene, digamos, en un salón de clase delante al alumno que está esperando, bueno, que se le transmita de alguna manera esto que es la emoción que el profesor siente por los textos. Y bueno, de alguna manera uno que es su lector mientras escribe, pues está también esperando escribir una historia que al propio escritor lo emocione y que pues pueda emocionar a los lectores. Tantas cosas tienen que ocurrir para que un personaje cobre vida, para que una trama cobre fluidez, para que las palabras adecuadas, precisas, entren a formar parte de la historia que uno quiere contar, ¿no? Hace poco leí la historia de un escritor que había llegado al final de su historia y tenía, digamos, a todos los personajes juntos: el príncipe, la princesa, el villano, el rey, los caballos, el tesoro, todos estaban, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo acabar la historia, y al final puso una sola frase: y murieron todos, para tratar de acabar, porque no tenía ninguna idea de hacer. Bueno, esta es la mejor manera de no transmitir ninguna emoción, porque la emoción depende en gran parte de la técnica y de la imaginación que un escritor pueda tener. Yo creo que hay 3 características que necesita un profesor para lograr despertar la emoción. En primer lugar, la primera de ellas es que el profesor tiene que sentir esa emoción. O sea, un profesor tiene que sentir las emociones que aparecen en los textos de los que está hablando. Tiene que compartir con los personajes de las historias que enseña algunas emociones, tiene que sentir como ellos, tener esperanzas, tener sentimientos de amor, tener sentimientos de venganza, tener todas las experiencias que el mismo personaje que está enseñando sienta, porque él las ha sentido, porque él también las ha vivido. Un profesor frío, indiferente, que no tiene pues mayor emotividad, no va a ser un buen profesor de literatura, no va a ser un buen profesor, porque la literatura tiene que ver justamente con las emociones, con aquello de lo que estamos hablando. Y lo más importante es que el profesor sienta, igual que los personajes, esas emociones, para hacer que los alumnos también las sientan. Un profesor tiene que haber sufrido, ¿no? Como en un vals, o como en un bolero, o como en un tango, tiene que haber sufrido traición, deseo, amor, frustración, sentimiento de venganza, ¿ah? Para poder entender a fondo las cosas que está contando. Solo un profesor que conoce las emociones puede transmitir emociones. La segunda característica que debe tener un profesor, me parece, es un conocimiento de los mecanismos a través de los cuales el lenguaje puede potenciar, intensificar, multiplicar las emociones. Todo lo que un escritor tiene que hacer, de lo que un lector normal no se da cuenta, para que un texto nos haga sentir y nos haga llorar. Hace unos años un amigo me dijo que la encuesta de las mejores novelas, se hacían encuestas, cuáles son las mejores novelas del siglo, cuáles son las mejores novelas del año, etcétera, y que él me decía esto: no debe preguntarse cuáles son las mejores novelas, sino cuáles son las novelas que te han hecho llorar. Esas son las que valen, las que interesan, es decir, las que más nos han hecho sentir. Y aquí lo que cuenta pues es las figuras, las técnicas, las estructuras de la intriga que hacen que un escritor logre darle una forma, darle un cuerpo, darle una entidad estructural
a la historia para que pueda transmitir una emoción. Y la tercera característica creo que es la más difícil, la que solo se adquiere en la práctica, que es la de saber comunicar, la de saber proyectarse, la de saber transmitir, la de mirar de frente a los alumnos, la de hacerles ver, y creo que esto es el tema fundamental que quisiera recalcar hoy día, que la literatura tiene que ver con su vida, que la literatura tiene que ver con lo que les está pasando, que eso que sienten el Quijote, o que siente el Capitán Ahab, o que siente Harry Potter, o que siente el personaje del que estemos hablando, el de un poema, el de una obra de teatro, está ligado a lo que les ha pasado esta mañana, a lo que les ha pasado el fin de semana, a lo que les ha pasado el año pasado, y que ese personaje no es un ser abstracto del que están hablando los profesores con fechas y nombres solamente, sino alguien parecido a ellos, que ellos podrían haber sido en algún momento. Y en ese sentido, en la relación de la literatura con la vida, me parece es esencial para poder transmitir el valor que tiene el lenguaje literario como una representación de la vida, como una representación de, la vida es una palabra muy, muy general, como una representación de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Todos podríamos decir de haber sido personajes, y los personajes puede ser que exageren algunas de estas cualidades, pero las tienen. Los niños, los alumnos, nosotros mismos, ¿no?, tenemos tantas relaciones, ¿no?, con los personajes de los cuentos infantiles. Todos, bueno, buscamos atajos o somos sojuzgados, como ocurre con la Cenicienta, ¿no? Dejamos migas de pan, le demos un lobo feroz que vencer, y también tenemos miedo de ser ignorados, de ser devorados, de ser dormidos, de ser destruidos, ¿no? Queremos tener poderes mágicos como Harry Potter y también enamorarnos y volar por los aires como los vampiros vegetarianos de Stephanie Meyer. ¿Y quién no ha tenido actitudes quijotescas como las del Quijote? ¿Y quién no ha querido vengar una injusticia como lo quiere hacer Hamlet cuando su padre se le aparece en esa extraordinaria escena al comienzo de Hamlet y le dice: no me olvides, véngame, no me olvides? Bueno, pues eso. Ahí está la relación que tenemos con los seres de carne y hueso, que son los personajes. Florentino Ariza, en El amor en los tiempos del cólera, espera durante 50 años a que el esposo de su mujer, de la mujer que él ama, se muera, y Zabalita tiene que soportar los abusos de su padre en conversación en la catedral. Pero estos son grandes personajes por el lenguaje que sus autores usan para representarlos. La literatura está poblada, creo, de seres como nosotros, y la tarea de un profesor es hacer ver esto a los alumnos, hacer que los alumnos se den cuenta de esto. Yo tuve un gran profesor en el Colegio Carmelitas, y a él y a mis padres y a los libros que tenía en mi casa, pues le debo mi vocación, que es una vocación de escritor, pero también es una vocación de profesor. Y lo que yo más recuerdo de mi profesor es... bueno, evidentemente nos enseñaba los datos, como ha dicho Fernando, los datos y las características de la época, pero lo que él hacía con mucha frecuencia en la clase era recitar los poemas. Entonces yo no puedo olvidar, y me parece que estoy viéndolo, cuando él recitaba Volverán las oscuras golondrinas, o cuando recitaba Ya viene el cortejo, ya estoy en los claros clarines, o cuando recitaba la égloga de Garcilaso con esa maravillosa literación al final de una de las estrofas para describir un espacio bucólico, un lugar en el campo, cuando dice: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Y entonces yo recuerdo mucho cómo nos dimos cuenta los alumnos ese día en la clase que cuando Garcilaso escribió esto se estaba refiriendo al silencio y al susurro, y que en esa literación de las heces estaba ya sonando eso que él quería representar. El silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Ahí estaba, ¿no? Están poniendo un himno nacional. Creo que esta emoción genuina de representación de la vida es un milagro, ¿no?, que operó en mí la idea de que la vida y la literatura eran y son inseparables. Mientras leemos alguna gran novela o un gran relato o un gran poema, pensamos que sus personajes existen. Existen en la literatura porque nos emocionan, porque los queremos o porque los detestamos o porque queremos que algo ocurra con ellos. ¿Qué tal misión esta, la de los profesores? ¿Qué tal misión la de lograr asegurar el lugar que las palabras tienen en nuestras vidas, el lugar que las palabras tienen en la imaginación, dar
un espacio permanente de reconocimiento a algo que es tan común en nuestras vidas, que es los cuentos. Todos vivimos con cuentos, todos los días escuchamos cuentos. Las tías de Fernando les contaban los cuentos como él les ha dicho. Los chismes que escuchamos, los chistes que nos cuentan, son historias. Las historias son algo esencial en la vida de todos nosotros. Todo el día vivimos con historias y por las noches cuando nos acostamos nos contamos historias a nosotros mismos, porque los sueños son historias inventadas por nosotros. Y lo que hace crear un profesor es hacer que los alumnos reconozcan la importancia que tienen las historias en sus vidas como fuentes de emociones y como fuentes de estímulos. ¿Por qué leer y por qué leemos nosotros? Bueno, por muchas razones, creo yo. Porque somos tímidos, ¿no?, pero ilusos, leemos a Emily Brontë. Porque queremos reconocer los movimientos de nuestra sensibilidad, leemos a Virginia Woolf. Porque queremos vivir en un mundo en el que importan el honor y la aventura, leemos a Joseph Conrad. Porque queremos creer que el amor es capaz de sobrevivir a las injusticias del tiempo y el olvido, leemos a García Márquez. Porque buscamos adentrarnos en la monumental intimidad y la belleza del mundo natural andino, leemos a Arguedas. Porque buscamos creer que la inocencia aún es posible en medio de la mugre y la pobreza y la explotación, leemos a Dickens. Porque no nos resignamos a la rutina de nuestra vida cotidiana y aspiramos a realizar grandes hazañas, leemos las historias del rey Arturo. Porque buscamos seres más consolidados, más perfectos, más totales de los que conocemos día a día, leemos a Víctor Hugo. Porque aspiramos a la tentación de la eternidad, leemos a Borges, y porque aspiramos también a los placeres de la mortalidad, leemos a Rabelais. Porque queremos ser otros y porque queremos ser nosotros mismos, porque queremos afirmarnos y negarnos, porque quisiéramos ser todos sin dejar de ser uno. Creo que leemos y escribimos por todo eso y también por mucho más que no podemos explicar o al menos verbalizar. Los personajes que nos emocionan no existen. El Quijote no existe, tampoco existe el Niño Ernesto de Arguedas, tampoco Santiago Nazar de García Márquez. Decimos que no existen y sin embargo vaya si existen. Vaya si existe Santiago Nazar, que quiere escapar de los hermanos Vicario y toca desesperado la puerta de la casa, y el niño Arguedas, que escucha respicar las campanas que suben hasta las lagunas de las alturas, y el Quijote que sale cabalgando sobre Rocinante para deshacer entuertos. Existen ellos, como también todos los personajes que nos han emocionado, y tanto imaginarlos y leerlos y releerlos y emocionarnos, también terminaremos existiendo nosotros en cada uno de ellos. Y nuestra vida será más plena y más rica y más variada y, creo, más estimulante. Contagiar a los alumnos este milagro no es una misión, no es una obligación, creo yo que es uno de los más grandes placeres. Es compartir con ellos la emoción insuperable de una vida más plena, es vivir con ellos también muchas vidas, y es vivir la vida a fondo, porque la lectura se hace en silencio y en individualidad, pero en la clase podemos hacerla como una experiencia colectiva. Los mejores profesionales que he conocido en cualquier campo han leído libros. Los libros nos dan más vocabulario, más perspectiva y una visión a largo plazo. Y siempre habrá un libro que hará alguien. Muchas veces los padres de familia vienen en las ferias del libro y me preguntan, mi hijo es un tarado, aquí lo tiene, me lo presentan, mire la cara de burro que tiene, y yo lo que usted quisiera que me diga es qué hago para que lea. Y entonces el hijo está ahí esperando, reconociendo que es cierto lo que dice su padre, y además también me lo pregunta. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿qué le interesa a su hijo? Porque si le interesa algo, pues habrá un libro para él. Si le interesa la computación, habrá un libro de computación. Si le interesa el deporte, habrá libros de deporte. Si le interesan las ciencias o la tecnología o la moda, habrá libros de esos temas. Y si le interesa la vida, la conducta de las personas, las relaciones humanas, el amor, el miedo, la esperanza, de la solidaridad, hay tantas novelas que pueden encontrar o relatos que nos hablan de eso. Borges dijo que el libro es un instrumento de la mente, así como un martillo es el instrumento del brazo. La lectura nos confirma que el sueño y la realidad, la imaginación y la razón se superponen, se confunden y se hacen uno y nuestros en ese acto supremo de magia que es natural en todos nosotros. Esa es la magia que queremos difundir entre nuestros alumnos, que no olvidarán el don que han recibido. Muchas gracias. Hace poco a mi hijo, que está en el colegio, tiene 10 años, lo mandaron leer un libro que se llama No me preguntes por Mozart.
yo le dije, bueno, estás haciendo tu tarea, soy separado, así que lo recojo los fines de semana. Estás haciendo tu tarea, mi tarea es leer un libro. ¿Por qué página vas? Ahora recién voy por las primeras 10 páginas. Entonces yo, para ayudarlo, cogí el libro, me puse a leerlo, y obviamente un libro tan breve como ese, en una hora lo terminé. Y luego le dije, Andreas, se llama mi hijo, y ya terminé de leer el libro. Te voy a hacer unas preguntas de las primeras 10 páginas. No, perdón, le dije, Andreas, ya terminé de leer el libro. Me dijo, ¿ya terminaste? Sí. A ver, no te creo. Digo, sí, a ver, pregúntame lo que quieras. Y me dice, cuando el personaje cuando la entrevistadora va a buscarlo a Venecia, ¿hacía frío o calor? Entonces me acordé de la gelatina. Me acordé de mi mamá, que hacía gelatina de naranja con leche, y que me fascinaba esa gelatina, era mi lujo, el dulce más delicioso que podían dar. Y me acordé de mi padre comprando un libro que era del color de la naranja con leche. Y yo cogí ese libro cuando tenía 8 años y lo intenté leer. Era imposible leerlo porque era la autobiografía humorística de Mark Twain. No lo iba a entender a mi edad, pero lo leía porque lo estaba lamiendo el libro, porque me fascinaba ese color que me recordaba ese sabor que tanto me fascinaba. Me acordé también de mi padre. Mi padre era un gran coleccionista de libros, pero no los leía, solo los coleccionaba. Contaba del 1 al 100, y si le faltaba uno era capaz de irse a la avenida Grau en ese momento, o buscar donde sea, falta el 27, no sabía ni si el 27 era de Defoe, de Shakespeare, el 27 necesito tenerlo. Tenía el 27 y se sentía aliviado. Y yo me acordé de cómo iba leyendo del 1 al 2, al 3, al 4, y por supuesto el 27. Me acordé de mi abuela. Mi abuela leía en un día un libro. Ella sacaba un libro y se lo llevaba en la noche, y al día siguiente lo volvía a poner. Y yo sentía una enorme envidia de mi abuela, porque decía, ¿cómo puede leer ella en un día un libro? Yo me demoro 1 semana, 2 semanas. Y empecé todo esto de muy niño, una competencia con ella, ¿no? Entonces, ya leo un libro en 1 semana, ya leo en 3 días, ya leo en 2, ya leo en 1, y finalmente leí un libro en un día, una biografía de Napoleón, que después descubrí que mi abuela no leía los libros, sino que veía las figuritas de los libros, pero igual me sirvió para empezar a leer. Me acordé de Francisco Finn, un escritor que ya nadie lee quizá, un cura, que es un escritor que tenía una saga de jóvenes en un colegio, ¿no? Le pasaba lo mismo, pero eran jóvenes distintos. Entonces yo inventé a un joven, porque no me bastaba lo que leía, inventé un joven para que participara de ese grupo de jóvenes. Se llamaba Diego Swan, y así escribí mi primera novela cuando tenía 12, 13 años, que era una continuación de la saga de Francisco Finn. Me acordé de los pósters de fútbol que yo tenía en mi cuarto, y cómo cambié un día todos los pósters de fútbol que tenía, decepcionado por el fútbol peruano obviamente, y lo cambié por pósters de autores. Y me acuerdo de un autor que yo nunca había leído y que lo tenía de cabecera de mi casa, que era Vladimir Nabokov. Para mí, Nabokov, no sé por qué conseguí un póster grande de Nabokov, para mí un autor desconocidísimo, pero me gustó su cara de escritor, lo puse en la cabecera de mi cama, y nunca pensé en ese momento que luego, muchos años después, se convertiría en mi escritor favorito, en mi gran guía y padre literario, al quien le debo realmente muchísimo, que es Nabokov, Muchas horas de felicidad. Me acordé de una tarde en que tuve un dolor de barriga inmenso, esos que me dan a mí hasta ahora, esos que solamente se calman con el diazepam, ¿no? a la avena, y estaba ahí tirado de dolor y aguantándome el dolor y esperando que venga el médico con el diazepam, y agarré un libro, La casa de cartón de Martín Adán, y empecé a leerlo, y la lectura fue tan fascinante, entré tanto en ese mundo, me fascinó cada palabra, empecé a paladear cada palabra, y cuando vino el doctor dije, ya no me duele nada, no tengo ningún dolor, llévese el diazepam o déjalo para otra vez. Me acordé de la música que hay en los libros cuando los leo en voz alta, esa experiencia que tenía yo de chico, porque no sabía, porque silabeaba, y que ahora la he vuelto a recuperar a los 40 y tantos años, leer en voz alta, y empezar a sentir que hay una música, una vibración en cada libro, y esa vibración también combina con mi cuerpo, y empiezo a sentirme feliz o triste. Creo que los libros pueden ser negativos o positivos, según lo que el autor ha puesto en ellos, ¿no? Yo creo que hay una vibración que el autor pone, y esa vibración está en el libro, y el lector
siente esa vibración. Me acordé de cómo muchas veces me he dejado llevar por justamente esa vibración en librerías, ¿no? Como si paseara mi mano y dijera, este libro me atrae, este libro lo quiero, ¿no? Y es porque quizá la vibración de ese autor va con la mía, y es ese libro que tengo que leer en ese momento. Y también al contrario, libros que no me interesan, que los dejo pasar, quizás porque han sido escritos con mucho odio, con mucha rabia, y yo estoy en un momento más positivo, y que en un momento en donde el odio y la rabia se apodera de mí, ese libro me parece fascinante y encantador, ¿no? Como Monetti, por ejemplo, que ahora no lo soportaría, no podría leerlo ni de cerca, ni verlo de cerca, pero en una época yo era un fan absoluto, porque yo estaba en ese momento también así. Y entonces me acordé de por qué escribía. Me acordé de que yo escribo porque quiero saber si en las historias hace frío o calor. Simplemente por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Así cortito, algunas cosas que se me ocurrieron mientras los escuchaba. Se me ocurrió, Fernando, que sería una 1001 noches narradas por el sultán desde su punto de vista. Me encantaría leerlo. Pensaba, hubo otra versión desde el punto de vista de Sherezade. Y debo confesar que yo también en el colegio me dormí con María, no a pesar, ¿no? Y entendí por qué mientras escuchaba a Alonso. Y era porque la profesora se emocionaba con María, pero con una compañera de asiento nos mirábamos de reojo diciendo, ¿y qué le pasa? No sabía comunicar, o sea, este señor que tiene, ¿por qué le emociona tanto? Algo que a nosotras no nos decía absolutamente nada, ¿no? Y bueno, Iván, estoy muy contenta de haberte escuchado, de por qué lees, ¿no? Y el momento que estás pasando, algo conversamos, ¿no? Y entiendo también el porqué del libro que estamos trabajando en este momento, ¿no? Bueno, pasamos a las preguntas. Voy a escoger al azar, ¿no? Alguna pregunta y para que los tres la puedan responder. Dice, hoy en día lo emocionante para los jóvenes pertenece al mundo del orden. Al mundo de las redes virtuales y de los juegos de redes. A veces esto banaliza la literatura. ¿Cómo canalizar este concepto con lo que es emocionante y, entre comillas, intelectualmente y nutritivo? Fernando. Bueno, no lo sé. No sé cómo se va a canalizar, pero me imagino que, que tendremos que inventarlo, ¿no? Porque el gran problema de las redes sociales es el fragmentarismo, el inmediatismo, ¿no? El fragmentarismo es que la gente se está acostumbrando a leer textos muy cortos. Cuando les llega un libro o un texto de mayor aliento, pues no tienen ni la paciencia, la tolerancia, ni están preparados, en realidad psicológica y físicamente, para pegarse un sentón en el sofá de la casa durante 2 horas y leerse unas 100 páginas por lo menos de un libro. Pero sí están acostumbrados a quedarse 4 o 5 horas mirando la pantalla, leyendo una cantidad de tonterías. Entonces, bueno, no sé, habrá que crear un rosario de tonterías bien hilvanadas, con frases sustanciosas e ideas lo suficientemente sólidas para... Ahora, yo creo que esto ocurre, claro, en esta primera etapa de la vida, la infancia y la adolescencia. Todo el mundo a los 8, 9, 10 años lee pues cuentos, chistes, se llamaban tebeos, le llaman los españoles, y van avanzando, van prosperando. Si a los 50, 60 años sigue todavía esta persona, imaginémonos de aquí en adelante un chico que a los 8 años es un experto en computadora y a los 50, 60 años siguen hablando tonterías y mostrando por Facebook cómo se lavan los dientes y ese tipo de cosas tan banales que suelen mostrar. Bueno, es un tarado, ¿no? Habremos creado una generación de tarados. No creo que pase esto. No creo que pase esto. Creo que la especie humana está llena de inquietudes,
Por eso es que finalmente, por lo menos en lo que compete a tecnología, hemos llegado a lo que hemos llegado, a ser una sociedad con una cantidad de bondades maravillosas, también con, ya lo dije, con bastantes fallas tremendas en su evolución. Pero creo que la gente poco a poco encuentra un camino, un interés en la vida, y ese interés en la vida lo puede encontrar también a través de las redes sociales. Por ejemplo, yo como escritor, bueno, yo he llegado ya tarde a este cambio de civilización, veo los periódicos. Quisiera tener secciones culturales, como las hay en España, como las hay en Nueva York, como las hay en Londres, como las hay en Argentina, unos suplementos culturales que realmente dan envidia. Y no, aquí no, hay espectáculos, hay al fondo del sitio, hay, en fin, todas las cosas que sabemos, que pues no me interesan en absoluto. El espectáculo, la sección de espectáculos ha devorado por completo la sección cultural. Sin embargo, en el Internet, gracias, por ejemplo, a blogs como el que hace Iván Tais, ¿no? Y gracias a una cantidad de gente que entra, yo no veo mucho mi Facebook, la verdad, pero las pocas veces que lo veo, me cuelgan links, me cuelgan artículos interesantísimos. Yo me he creado, ¿no? mi propia sección cultural a través de estos amigos que tengo y que me cuelgan una cantidad de artículos interesantísimos. Entonces voy cumpliendo. Eso yo creo que es lo que va a pasar, y a la larga también los jóvenes van a ir encontrando su camino. Porque si se pasan 50 años hablando idioteces o lavándose los dientes y mostrando la foto, pues se acabará la especie humana, ¿no? Pero no creo, sinceramente. Ya lo dije, soy optimista. Ser optimista también, me decía mi amigo Jorge Eduardo de Benavides, quiere decir que soy una persona poco informada. Pero no, es una ironía, no. Soy optimista. Gracias, Fernando. La misma pregunta la va a responder Iván. Sí, muy brevemente, lo único que debo decirles es que creo que ustedes como profesores, a mí como padre, nos preocupan las redes sociales, nos preocupa el internet, los juegos de video, los juegos en computadora, los PlayStation, etcétera. Yo trabajo como community manager, o sea, hago social media para una empresa, o sea, que conozco perfectamente el mundo de las redes sociales porque gano mi vida escribiendo para ellas, ¿no? Y sí les puedo decir que lo que he aprendido en todos estos años, desde que tengo el blog y ahora en los años en que me he dedicado a la social media, lo que les puedo decir es que eso no es nuestro enemigo. Nuestros enemigos no son ni el Facebook, ni el Twitter, ni ninguna otra cosa. Nuestros enemigos son realmente las personas que no saben leer, las personas que desprecian la literatura, que desprecian la lectura y sobre todo las personas que de manera desinformada manejan los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden no leer un libro y tomar un control de lectura sobre ese libro que no han leído, pongamos. Eso hace mucho más daño que jugar 10 horas de PlayStation, ¿no? Yo me acuerdo que en una época en la universidad mandábamos a leer 4 libros. Después de terminar de leer esos 4 libros, les tomamos un control de lectura donde decíamos qué edad tenía Raskolnikov cuando mata, pero nosotros no lo habíamos leído, ¿no? Y además nunca les comentábamos los libros, decía, pero lo he leído enterito, me he leído Crimen y Castigo y ni siquiera me van a decir más, solo un examen, un control. Eso le hace mucho más daño a la literatura que tener un Facebook o Twitter. Porque como bien dice Fernando, el Facebook, el Twitter, las redes sociales, los blogs, son contenido. Y el contenido, si es bueno, si es extraordinario, puede tener muchísimo, con la literatura, muchísima aceptación y muchísima forma de difusión también. No hay que tenerle miedo, al contrario, hay que jalarlo para nuestro lado y usarlo bien, ¿no? Gracias, Iván. Alonso. Bueno, hay un tema que creo que también hay que recalcar, y es que nada de lo que estamos diciendo creo que tiene valor si no nos concentramos en la literatura infantil. Creo que la literatura infantil es crucial para todo lo que estamos hablando, que los niños puedan apreciar las historias desde muy jóvenes, y este es un tema que a lo mejor no tiene que ver con los libros, sino con las historias que se cuentan antes de dormir, con las historias que escuchan los niños desde muy jóvenes, que relacionan su imaginación con el lenguaje. Yo no recuerdo bien, seguramente en mi casa,
¿no? He tenido la experiencia con mis padres de recibir historias, pero creo que esto es un tema crucial sin el cual ninguno de los otros de los que estamos hablando va a tener sentido. Los niños tienen que apreciar la lectura desde muy niños. Hay otra pregunta que me preguntan cómo maneja las emociones un autor en sus historias, y es el clímax el momento más difícil de escribir. Yo tengo la sensación de que cuando uno escribe no puede estar en una situación de gran exaltación emocional. Uno generalmente escribe cuando ya ha vivido experiencias muy duras que puede mirar con cierta distancia. O sea, uno no escribe en medio del fragor de las emociones, sino después de ellas, cuando ya puede objetivarlas de alguna manera. Así como un país también empieza a contar sus tragedias, como por ejemplo pues las novelas en el Perú sobre Sendero Luminoso, que no surgieron cuando estaba ocurriendo el fenómeno, sino años después, cuando habíamos logrado una cierta objetivación, ¿no? Y hay otra pregunta sobre la literatura norteamericana. Yo siempre he admirado mucho la literatura norteamericana por su capacidad de contar, ¿no? El arte de contar, que se pueda resumir una historia que cuenta, y ahí están pues las historias de Mark Twain, ¿no? Creo yo, las de Tom Sawyer y la de Huckleberry Finn, que son ejemplos máximos de esta alegría de contar, ¿no? de estos personajes. Y un tema que me parece crucial a mí, que es que el niño o el joven se identifica con el personaje, siente a través del personaje, vive a través del personaje, quiere que el personaje le vaya bien. Este es un tema que ya está en la tradición clásica, ¿no? Pero lo que me parece crucial es que el niño sienta o el joven sienta, que el joven lector sienta que lo que le pasa al personaje le está pasando a él, y que quiera que le vaya bien. En ese momento la novela, el relato va a estar bien encaminado y vamos a seguir siendo felices. Muchísimas gracias, Fernando, Alonso, Iván, por haber compartido con nosotros sus opiniones. Muchas gracias por escucharnos. Un presente para cada uno de ustedes como parte de este congreso.